Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente, bienvenidos a nuestras clases abiertas de Artes y Humanidades. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, por estar de forma permanente. Muchos de ustedes vienen una y otra vez. Nuestra idea es seguir haciendo esto. Mi nombre es Patricia Salamea, para quienes no me conocen, soy la decana de la Facultad de Artes y Humanidades. He participado también como profesora en algunas ocasiones. Y pues quería darles la bienvenida porque tenemos hoy una invitada muy especial. Lina Rodríguez es nuestra profesora de hoy. Lina es egresada de nuestro departamento de Historia del Arte y volvió a Colombia recientemente después de hacer una maestría en Historia del Arte con especialidad en Renacimiento en Inglaterra, en el Courtauld, que es uno de los centros de estudios de Historia del Arte más reconocidos. Y bueno, hoy está con nosotros además para hablar de un tema muy a propósito de lo que estamos viviendo, sobre exvotos y efigies y amuletos e imágenes pues en tiempos de pandemia que, como todos sabemos, no es solamente algo de ahora, sino algo por lo que hemos atravesado como humanidad en muchos momentos, y de hecho ha producido muchas imágenes. Así que bienvenida, Lina, muchas gracias por estar aquí hoy con Gracias, nosotros. Patricia. Muchas gracias por la invitación y gracias por conectarse a todos los asistentes. Debería empezar a compartir la pantalla de una vez. A ver. Sí, sí, creo que Patricia se quedó sin audio, pero ya puedes empezar ahí ya. Listo. Perfecto. Listo. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Hoy vamos a hablar sobre imágenes en tiempos de pandemia, centrándonos específicamente en el Renacimiento y modernidad temprana. La idea de investigar y ahondar un poco sobre este tema, como lo dice la descripción de la clase, surgió de un evento contemporáneo, y es que en marzo, en un evento oficial, el presidente Duque dijo haber encomendado a Colombia durante esta crisis que vivimos por el COVID-19 a la Virgen de Chiquinquirá. Algo que me pareció muy interesante porque es una oportunidad para pensar en el poder que siguen teniendo y o que le seguimos dando a las imágenes como objetos devocionales a los que se les otorga además agencia, una capacidad propia de ejercer una acción, como por ejemplo proteger o interceder por una nación en un momento de crisis. Y me refiero a imágenes porque la Virgen de Chiquinquirá, como la conocemos, la patrona de Colombia, es una advocación mariana que surge precisamente de un suceso milagroso relacionado con una imagen que se renovó milagrosamente y que es como el punto de partida del culto a la Virgen de Chiquinquirá. Un objeto material que además aún hoy sigue acarreando todo ese poder que se le adjudica a la advocación y que lo podemos ver en eventos como por ejemplo la visita al Papa Francisco, cuando la Virgen de Chiquinquirá, el lienzo milagroso, se trajo a Bogotá y un montón de gente fue a verla y a orarla, y el Papa mismo bendijo la imagen, mostrándonos que la devoción reside de alguna manera es en ese pedazo de tela, en ese objeto material. Eh, Además que el presidente menciona algo así como que en su oficina tiene una Virgen de Chiquinquirá y que esa mañana se levantó pidiéndole, encomendándole al país. De nuevo, esa petición a la Virgen está mediada por una imagen. Entonces, me pareció como interesante ver que otros sucesos contemporáneos, que otras cosas, bueno, acá la Virgen de Chiquinquirá, que otros sucesos similares estaban sucediendo a propósito del COVID. Me encontré con que estaban proliferando muchísimas novenas de santos específicamente relacionados desde el Renacimiento, como lo vamos a ver, con la peste o con la epidemia. Pero me encontré también con esta imagen después, un par de semanas después, muy interesante, que es del Papa haciendo la bendición Urbi et Orbe en el marco de la Semana Santa, en donde está completamente solo por temas de la pandemia, pero está acompañado de dos imágenes muy importantes. Estas dos imágenes, que las tengo acá un poco más grandes, con el Papa además, porque el Papa anteriormente también les había pedido estas imágenes que intercedieran por que se acabara la pandemia del COVID, no son imágenes cualquiera. Entonces resulta interesante pensar
por qué este crucifijo en específico, por qué esta imagen mariana en específico fueron elegidas y transportadas para este evento religioso y no una de las cientos o miles de imágenes de la misma advocación que existen en el Vaticano. Bueno, y esto se debe a que estas dos son imágenes milagrosas que adquirieron esa connotación precisamente por milagros asociados con proteger a Roma de la peste o de la pandemia. En el primer caso, que es este crucifijo, el crucifijo empezó a ser venerado después de que sobreviviera a un terrible incendio que destruyó totalmente la iglesia en la que se encontraba en 1519 en Roma, y que al estar pristino y completamente ileso después del incendio, se le empieza a rendir un culto. Un par de años después, con uno de los brotes de la peste que tienen lugar en Italia, se decide tomar esta imagen religiosa, esta imagen milagrosa, y hacer una procesión. Las procesiones han sido históricamente como eventos muy frecuentemente utilizados para pedir ayuda en tiempos de una crisis y en tiempos de una enfermedad. Entonces se hace esta procesión y se relata que literalmente conforme el crucifijo iba avanzando, la peste iba cediendo y milagrosamente después de la procesión, que tuvo lugar durante varios días, cuando se regresa el Cristo a su lugar original, la ciudad de Roma está libre de peste. La segunda imagen es aún más interesante en mi opinión porque su carácter milagroso no viene solamente de un suceso como el del crucifijo, sino que es una imagen que desde su factura o desde la factura que se le atribuye adquiere este carácter de imagen milagrosa. Esta imagen de la Virgen es un icono bizantino que se conoce generalmente como el Salus Populi Romani, o la protectora o la salvación del pueblo romano, y que tiene también una estrecha relación con la peste desde su llegada a Roma desde Turquía. Es posible que sea una de las primeras imágenes que estudiar, por lo menos en el contexto del cristianismo, para revisar esa relación entre imagen religiosa y contagio. Según la leyenda, este icono hace parte de las llamadas imágenes de San Lucas, que son representaciones marianas a las que se considera fueron pintadas por el evangelista, quien habría retratado a la Virgen María, creando la imagen real de la vera imagen de la Virgen. Tras la crucifixión, digamos que toda la leyenda en torno a estas imágenes cuenta que la Virgen se fue a casa de San Juan, llevando algunas pertenencias consigo, entre esas una mesa que había sido fabricada por Cristo en el taller de San José, y que se supone esta fue la superficie sobre la que se hizo esta primera imagen de María. En otras variaciones de la historia se dice que era un pedazo de la mesa en la que tuvo lugar la última cena. Entonces, por donde se le mire, desde el artífice hasta los materiales utilizados, es una imagen cargada de poder y de, si se quiere, receptora de esa agencia que tienen estas figuras religiosas asociadas con su creación. La iconografía de esta imagen es lo que generalmente se denomina Theotokos, que es esta imagen de la Virgen, generalmente muchas veces entronizada, en este caso no lo está, cargando al niño, y Theotokos, que en griego significa madre de Dios, o de forma literal, como la que dio luz a Dios. No hay un consenso realmente sobre si esta imagen efectivamente data de la época en la que la debió haber pintado San Lucas, me confundí. Y de San Lucas hay como toda una discusión entre que el estilo de la imagen parece ser de muchos siglos después y que la materialidad no corresponde, pero al fin y al cabo estas dudas no ponen en tela de juicio ese poder milagroso y esa agencia otorgada a esta imagen desde posiblemente desde su descubrimiento, que se le atribuye a la madre a Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que además es una figura súper importante porque es el primer emperador que va a legitimizar el ejercer la religión cristiana dentro del Imperio Romano. Esta imagen, perdón, habría permanecido en Jerusalén, supuestamente hasta el siglo V o el siglo VI, cuando llega a Roma en tiempos del Papa Gregorio el Grande, y es acá donde primera vez esta imagen se estrena como protectora contra la peste. La historia más completa nos la cuenta la leyenda áurea o la leyenda dorada,
Jacobo de la Vorágine, que es un texto al que me voy a referir varias veces, porque es muy importante, fue muy importante en la consolidación del culto y de los milagros atribuidos a bastantes santos. Es un texto del siglo XIII que continúa vigente siglos después y que reúne un montón de relatos sobre la vida de diferentes santos. Según la leyenda áurea, una plaga terrible, una peste terrible había acechado a Roma en el siglo VI, y el Papa Gregorio decide tomar la imagen del Salus Populi Romani y hacer de nuevo llevarla con todos los fieles detrás de él a recorrer Roma en busca de la protección del pueblo y de la sanación de aquellos que se habían visto enfermos por la peste. Según la historia, en la procesión se hicieron muchas oraciones, y cuando se llegó a un lugar que era el mausoleo de Adrián, que es lo que ahora conocemos como el Castello de Sant'Angelo, empezó a sonar en el cielo unos cantos de los ángeles, diciendo que pues, la Virgen María era la reina del cielo, y de repente sobre el mausoleo apareció una imagen de San Miguel Arcángel con una espada, envainando de nuevo su espada ensangrentada, mostrando que sí, que esa acción había sido efectiva y que este iba a ser el fin de ese brote de peste en Roma. Más adelante, en 1348, cuando recién volvió la plaga, igualmente se encomendó la ciudad de Roma a esta imagen milagrosa y se le adjudicó el efectivo fin de la peste. Ocurre otro suceso también relacionado con la historia anterior del siglo VI, en el cual, conforme se hacía la peregrinación, el recorrido con la imagen milagrosa, una escultura que el Papa Gregorio había mandado construir precisamente en ese castelo de Sant'Angelo por la aparición de San Miguel Arcángel, la escultura se arrodilla sobre un pie, de alguna manera, se arrodilla, se inclina, demostrando de alguna manera que efectivamente ha sido la Virgen la que ha intervenido y que es el fin de la peste. Y el uso de esta imagen continuó siglos después. Otro ejemplo mucho más tardío, ya del siglo XVII, cuenta de otro brote en tiempos del Papa Urbano. Y es muy interesante porque en este momento no solamente se consideran como las medidas protectoras a nivel religioso, sino también a nivel de salubridad, y se pusieron en marcha un montón de herramientas y de medidas para prevenir el contagio, pero igual tenía que de alguna manera haber intervención divina, porque en este momento y durante toda la Edad Media, incluso creería que hasta este momento, la peste ha sido interpretada, o la enfermedad o la tragedia ha sido interpretada como un castigo divino merecido por los hombres a raíz de sus actuaciones y de sus pecados. Entonces, estas medidas de salubridad no iban a ser necesarias, se necesitaba acudir también a la intervención de la Virgen. Se utilizan diferentes medidas, se hacen diferentes celebraciones, cantos, se crean unas letanías nuevas incluso para orar a la Virgen y pedirle que intervenga, pero al parecer absolutamente nada era efectivo, y ahí es cuando el Papa Urbano dice, no, pues vamos a recurrir a esta imagen que nos ha funcionado anteriormente, y se saca de nuevo el icono, el Salus Populi Romani, y se hace una serie también de celebraciones involucrando la imagen, que finalmente, según cuenta la historia y según el Papa y la cantidad de honores que le brinda a este icono posteriormente, fue efectiva su intervención. Y hoy, casi 400 años después, ocurre lo mismo, y el Papa Francisco de nuevo acude a este icono en busca de protección frente a la actual pandemia del coronavirus. Y me parece también como una oportunidad muy interesante para preguntarnos un poco, en el caso de estas imágenes milagrosas, lo cual aplicaría también para la Virgen de Chiquinquirá, otras advocaciones como la Virgen de Guadalupe, cuyo culto también procede de la creación milagrosa de una imagen, si se reza al santo a través de la imagen o se le reza a la imagen como tal. Y hay como dos ideas, y ambas igualmente conocidas por los fieles, creería yo en este momento, pero también en la actualidad, que son contradictorias, pero que siguen funcionando de la mano. La idea ortodoxa que existe dentro de la religión católica de que las imágenes de ninguna manera podrían ser consideradas como portadoras de una agencia divina o veneradas como si se tratase de un santo,
o de la divinidad misma en ese objeto, pero también la idea de que estos objetos, a pesar de ser imágenes, tienen un poder y que cuando se recurre a ellos no se recurre necesariamente a la Virgen, sino que se está recurriendo a la Virgen que está representada en esa imagen y por derivación a la imagen como tal. Entonces es también una pregunta para hacernos incluso en la actualidad con las personas que se están en este momento encomendando, que en su vida cotidiana se encomiendan a diferentes advocaciones, y pensar si su relación con las imágenes es realmente una relación de entender esa imagen como intermediario para acceder a la divinidad que está representada, o si incluso en pleno siglo XXI esta relación con las imágenes sigue siendo tan compleja y tan fuerte que por más que no esté dentro de las ideas más ortodoxas, seguimos entendiendo las imágenes como agentes, como portadoras de un poder intrínseco dentro de su materialidad, dentro de su presencia material. Ahora bien, en tiempos de pandemia, los creyentes y las autoridades religiosas no solamente han apelado al uso de imágenes preexistentes con conocidos poderes contra el contagio, como las que acabamos de ver, sino que además el miedo y la incertidumbre de encontrarse frente a una situación de pandemia u otros sucesos como la guerra, las cuales amenazan de forma inminente con la supervivencia de las personas y con desestabilizar el mundo como se conoce hasta ese momento, que es quizás algo que estamos atravesando nosotros ahorita. Ese miedo, esa angustia, esa incertidumbre han sido también grandes catalizadores para la producción de imágenes de diferentes tipos. Y para hablar de este tema me quiero centrar específicamente en lo que ha sido quizás la pandemia más terrible, más catastrófica de la historia, que es la peste, que no solamente afectó a Europa durante el periodo que históricamente se denomina como la peste o la muerte negra, en la segunda mitad del siglo XIV, sino que consistió en un proceso mucho más complejo, o en una situación mucho más compleja, en donde la peste fue una serie cíclica de diferentes epidemias con intervalos desde 2 hasta 22 años, que afectó todo el continente europeo hasta entrando incluso el siglo XVII. Entonces, si bien es cierto que historiográficamente se le ha dado la mayor importancia a este periodo conocido como la peste negra de 1348, la realidad es que esta situación de terror y estas actitudes, diferentes actitudes frente al contagio, estuvieron durante un periodo mucho más largo de la historia europea. Se produjeron diferentes tipos de imágenes, muchas muy conocidas, como esas terribles imágenes de ciudades completamente devastadas por la peste, con el suelo cubierto de cadáveres, imágenes alegóricas con la personificación de la muerte como un esqueleto, etcétera. Pero yo me quiero centrar específicamente en una forma de imagen, unas 3 tipos de imágenes, o más bien de 3 formas de relacionarse con la imagen que surgen en tiempos de la peste, em, que son las siguientes. Imágenes a las cuales se acude, que se crean incluso con el propósito de pedir protección, de ampararse contra el inminente contagio. Imágenes de uso más privado, que incluso llegaron a tener casi que el significado de un amuleto que se porta o se mantiene en la casa, y se considera un elemento efectivo para prevenir que la peste aceche, me contagie o contagie a los demás que ocupan el lugar doméstico. O imágenes que conmemoran o agradecen la intervención divina ante la pandemia, y que además nos sirven de testimonio para saber qué advocaciones o qué santos fueron los más efectivos en su intervención. Hasta hace muy poco, este tema de las imágenes asociadas con la peste, y asociadas sobre todo con la necesidad de pedir auxilio y de buscar protección ante la peste, se habían estudiado más como un intento neurótico o desesperado de buscar ayuda en medio de la tragedia. Pero estudios más recientes proponen un punto de vista, creería yo, más acertado, más interesante, y es el entender la producción de estas imágenes o el uso de estas imágenes como una herramienta efectiva ante los ojos de los fieles para prevenir ser contagiados, o para prevenir un brote en la ciudad en la que viven, o que la peste afecte a su familia, etc. Entonces es interesante porque no es una medida desesperada, sino que es de hecho un intento por ganar el control de una situación que se escapa al entendimiento de todos, y no se acude a estas imágenes necesariamente como un último recurso cuando ya no se sabe qué más hacer, sino que hay una convicción de que
crear y acudir a estas imágenes efectivamente nos van a proteger o van a proteger a nuestra ciudad del contagio, al punto que incluso algunas de estas imágenes son creadas antes de que haya un nuevo brote como una medida preventiva para la llegada de la misma. Estas imágenes también nos muestran un fortalecimiento de la fe y de la necesidad de aferrarse más que nunca a las creencias, lo cual generó una gran cantidad de respuestas de imágenes muy creativas que eran consideradas un medio efectivo de protección, incluso un objeto de, como de negociación o de persuasión a sus poderes celestiales para que intervinieran por mí o por mi familia o por mi ciudad. Los protagonistas de estas imágenes fueron principalmente la Virgen y los santos, especialmente dos santos cuya fama en tiempos de peste se difundió por toda Europa en el Renacimiento y cuyo culto no fue exclusivo a una ciudad, a una población particular, porque vamos a entrar a ver que en determinadas ciudades se acude al santo protector o a la advocación mariana que a la cual se le tiene devoción específicamente en esa ciudad, pero San Roque y San Sebastián van a estar casi que presentes y van a ser estas imágenes constantes en todo lo que se relaciona con pedir, conmemorar o asegurar protección frente a la enfermedad. Eso también es muy interesante porque nos muestra cómo surgen nuevas iconografías o cómo se rescatan nuevos santos o cómo se adaptan imágenes ya existentes para el propósito de la peste. Y es ver también cómo el impacto que esta tuvo no solamente en la cantidad de imágenes que se producen, sino en el tipo de imágenes que se producen. Y fue definitivamente un evento, la peste, o pues, no solamente la muerte negra, sino la peste en general, como toda esta cantidad de brotes, tienen un efecto determinante en lo que vino a ser el arte del Renacimiento y la cantidad o las principales advocaciones que vamos a ver representadas. Al pensar en las representaciones de este primer santo que les acabo de mencionar, que es San Sebastián, el tipo de imagen que viene a la mente generalmente es el que podemos ver en la parte superior de esta imagen, arrodillado, el santo desnudo, sin barba y con el cuerpo completamente cubierto de flechas. La historia de San Sebastián es la de un guardia, de hecho, del emperador Maximiliano y Diocletiano en el siglo III, que de forma secreta era cristiano y que de hecho utilizaba su posición para como ganar adeptos a la iglesia, y que cuando es descubierto y él no acepta renunciar a su fe, es condenado a muerte. El emperador lo que manda es que lo envíen a un campo y lancen flechas hasta que el cuerpo estuviera cubierto completamente. Y este es considerado su martirio. Los soldados lo dejaron allí en el lugar en el que tuvo lugar el martirio hasta morir, pero unos cristianos fueron en la noche a buscar su cuerpo y lo encontraron todavía con vida. En vez de huir, él busca a los emperadores de nuevo. Es muy fuerte como esta imagen del santo que bajo ninguna circunstancia se esconde, renuncia a su fe y es de nuevo mandado a matar, esta vez a pedradas. Y es interesante porque es un santo que tiene dos martirios, y a pesar de que se sabe por la historia de que no fue efectivo el primero, el de las flechas, es el que viene a convertirse en la representación y en la flecha en el atributo característico de este santo. Y esto es porque se considera que no es que haya sobrevivido a la primera muerte, sino que murió, resucitó y volvió a morir, lo cual es un detalle muy importante porque va a permitir las asociaciones también con de San Sebastián, también con la idea de la resurrección, y asociaciones también incluso con la imagen de Cristo como redentor, en este caso redentor en tiempos de la pandemia. Existen dos explicaciones por las cuales dos explicaciones que se le han dado a esta asociación tan fuerte que surge entre San Sebastián y la peste. Estas son de dos tipos. La primera es una explicación más bien histórica, y de hecho es el evento que está siendo representado en la imagen que tenemos en la pantalla, que es uno de los milagros post-mortem que en la leyenda áurea se le atribuyen a San Sebastián, y es su intersección durante la plaga en Pavia. Este es un evento que tiene lugar todavía en tiempos medievales, si no estoy mal, como en el siglo VI, en donde toda Italia estaba en medio de este brote de la peste. Los cuerpos estaban completamente
botados en la calle porque ya ni siquiera daban abasto a las personas para recoger la cantidad de muertos. Y entonces hay una aparición de un ángel en el que se revela que si no se erige un altar a San Sebastián, no se va a acabar la peste, o más bien que la solución para salir de esa terrible situación era erigir un altar a San Sebastián. De acuerdo con la historia, además de este buen ángel que aparece también abajo de Dios Padre, también había un demonio que aparecieron en el cielo de la ciudad, y que cuando el ángel le daba la orden al demonio, el demonio lanzaba su lanza, y a la persona que le caía o a la persona que señalaba era la persona que inmediatamente moría por contagio con la peste. Acá vemos cómo San Sebastián está interviniendo ante Dios Padre, porque finalmente es Dios Padre la fuente de la peste, es un Dios iracundo, furioso, que está castigando a los pecadores a través de esta tragedia. Y su intervención, es que realmente en términos materiales fue después de la construcción del altar, pues fue efectiva y libró a la ciudad de la peste. Entonces, este es como un evento eh, histórico, si se le quiere, por lo menos de acuerdo con el recuento de la leyenda áurea, de por qué San Sebastián estaría como tan fuertemente asociado con el contagio, con la enfermedad. También hay otra explicación que sería más bien como de tipo simbólico y parte de la asociación que ha existido siempre entre las flechas como instrumentos a través de los cuales se transmite el castigo divino o a través de los cuales se transmite la peste. Esta es una asociación que existe desde la antigüedad clásica, que está presente en la Ilíada, en donde la enfermedad llega en la forma de flechas, y está también en diferentes partes del Antiguo Testamento, en donde se hace esta analogía entre el castigo de Dios que llega en forma de la enfermedad y las flechas como objeto que ataca al pecador. Esta asociación quizás se hace muy evidente gracias a esta imagen, porque debajo de esta representación de San Sebastián por Perugino tenemos una pequeña cita en latín que de hecho proviene, es una pequeña, un extracto de un salmo, del Salmo 38. La frase dice: tus flechas cayeron sobre mí. Pero el resto del salmo nos da un poco más de información. Tus flechas cayeron sobre mí, tus flechas en mí se clavan, tu mano sobre mí se abate, no hay nada sano en mi cuerpo a causa de tu cólera, no hay nada ileso en mis huesos por culpa de mis pecados. De nuevo, esa maldición, esos males, como la enfermedad que llegan por culpa del pecado, se relacionan con la flecha. Y como les expliqué por la historia de San Sebastián, la inscripción que se encuentra en esta pintura no hace alusión a su martirio, sino que haría alusión a las posibles lecturas que harían las personas que se encuentran ante una imagen de San Sebastián, específicamente en esta situación de la peste, entendiendo ese castigo divino como esas flechas, como ese castigo divino que recae sobre ellos. Además del simbolismo de la flecha, que quizás no es suficiente para explicar toda esta toda esta cantidad de devotos que ganó San Sebastián a partir de este momento, es que esta simbología de su martirio también debe verse enfrentada con la idea o acompañada de la idea de que el martirio es la forma más perfecta de imitación de Cristo. Y el martirio de San Sebastián en particular, como este martirio que causa la muerte, pero es una muerte de la cual se escapa, permite establecer esos paralelos con San Sebastián como una perfecta imitación de Cristo. De ahí que la principal forma en la que se representó San Sebastián desde este momento en adelante va a ser con las flechas, inicialmente en el episodio del martirio y posteriormente aislados solamente con estos atributos. El sufrimiento, la muerte y la resurrección de San Sebastián, que podemos entender a partir de imágenes como esta representación de Benotto Gonzoli en San Gimignano, es una analogía también con la muerte redentora de Cristo, y el martirio a San Sebastián se empieza a leer de alguna manera como la posibilidad de encontrar redención a través de este santo, de este mal que llega en forma de la peste.
Entonces, así como Cristo muere por nuestros pecados y nos libra de las consecuencias de los mismos, San Sebastián, en el caso de la peste, recibe esas flechas mandadas por la ira de Dios y de Cristo, a quien ya no le puedo pedir porque es precisamente Él el que me está enviando este castigo divino, y las recibe para redimirme a mí de sufrir de la enfermedad. En 1349, Gabriel de Musis explicó la veneración a San Sebastián y explica cómo él, entre otros mártires, se dice que murieron de repetidos golpes o de repetidas flechas, y es por ende una idea muy común que serían capaces de proteger también a los fieles, a los devotos, de las flechas de la muerte, de las flechas de la peste. Del otro lado tenemos una imagen un poco diferente que se sale de esta iconografía que generalmente se utiliza para representar a San Sebastián a partir de este momento, y que es muy interesante, quiero que le presten atención, porque San Sebastián tiene una suerte de capa, de manto, que está recibiendo todas las flechas de los devotos. Y este es un gesto, un elemento que surge también en otro tipo de imagen que se produce en este momento, que es la imagen de la misericordia aplicada a la peste, y que entonces podría ser como también un mix muy interesante de utilizar dos advocaciones, o más bien como dos recursos visuales para representar San Sebastián protegiendo a las personas de la fe, que es no solamente el del momento del martirio, sino el de él con este manto que recibe y que protege a todos los fieles que se encomiendan a él. La imagen de la derecha, de hecho, fue creada en un momento en el que se esperaba un posible brote de la peste, y como medida preventiva, para la iglesia de San Agustín de San Gimignano se encarga este fresco de la imagen de San Sebastián, utilizando de nuevo esta iconografía derivada de la Virgen de la Misericordia, en donde todos los fieles están debajo de su manto, todos están protegidos, miembros del clero, personas del común, niños, bebés, ancianos, madres con sus hijos, etc. Y debajo de la figura de San Sebastián hay una inscripción que de hecho dice: San Sebastián intercede por el pueblo tuyo. Entonces es una pedida de ayuda, pero una pedida de ayuda que además se consideraba bastante efectiva y que se consideraba también como que efectivamente iba a prevenir que la peste llegara a esta ciudad. Acá también resulta interesante ver cómo se utiliza la imagen de San Sebastián en paralelo con esa imagen de Cristo para fortalecer un poco esa asociación de las que les hablé. Y vemos que en la imagen de San Sebastián recibiendo las flechas, justo en la parte inferior, en un pequeño rectángulo, tenemos una imagen de la crucifixión, y es un modelo que se repite también en la imagen siguiente. Interesante notar también en la imagen de San Sebastián protegiendo al pueblo de la peste, es ver que en la parte superior está Dios Padre, y eso es algo que vamos a ver muy recurrente en imágenes relacionadas con este tema, y es que, de nuevo, como se cree que es un castigo divino la peste, se muestra a un Dios Padre, a veces incluso a un Cristo, furioso, atacando a la gente con flechas, y los ángeles lanzando flechas, que es que de nuevo era la manera en la que se visualizaba este castigo. Con el retorno de la plaga en 1348 y los brotes siguientes, eh, fue, fue suficiente para que la gente se diera cuenta de que la plaga era una amenaza continua, una resultante del enojo de Dios, y que se expandiera notablemente el culto para de San Sebastián para estar protegidos ante cualquier brote. Surgen así muchas comisiones, que son principalmente retablos, en donde se cuenta de forma narrativa la vida del santo, pero también se tiene generalmente en la parte central el momento del martirio. En este retablo, que fue encargado también para una capilla en
en el Duomo de Florencia, perdón, encontramos que hay como una mezcla de imágenes de la vida del santo y de la historia de su martirio. Además, se vincula también con el milagro post-mortem que él realiza de intervenir en el momento de la peste. Y tenemos a un lado la Virgen, a un lado el ángel, y quiero que miren debajo del ángel la segunda escena, la de la esquina inferior izquierda, en donde de nuevo aparece un pequeño demonio, no se ve muy bien en la parte posterior sobre el fondo dorado. Esta imagen está haciendo alusión al milagro que vimos anteriormente, que en la leyenda áurea es atribuido a San Sebastián. Entendemos también que es una escena de la peste, porque vemos un montón de cadáveres en el suelo y la intervención del santo. Entonces es muy interesante ver cómo ya se está articulando su capacidad de proteger ante esta amenaza con el culto a San Sebastián. Pues para saber que estas imágenes es como algo que nos da muestra que estas imágenes efectivamente estaban siendo creadas con este propósito. De esta idea de San Sebastián como una posible entidad que replica a Cristo, un alter Christus, es que surge el rol fundamental que tiene las escenas del martirio, y sobre todo las escenas del martirio de San Sebastián como escenas insoladas, ya no aparecen dentro de estos programas narrativos de su vida, sino que aparecen como imágenes individuales. Este tipo de imagen, que fue creada principalmente en el curso del siglo XV, la imagen del San Sebastián martirizado, eh, va a ser lo que vamos a encontrar principalmente en las imágenes creadas en esta época. ¿Cuál era el propósito detrás de estas imágenes? De nuevo, como vimos en el fresco anterior, pedir protección, pero en otros casos, cuando se trataba además de encargos de particulares, funcionaba como una manera de negociar, de dar un regalo, una imagen votiva al santo, para asegurar o para pedir su protección ante la inminente amenaza de un posible brote. Y este es el caso de esta pieza de altar, que fue además encargado para una capilla familiar. El patrón fue Tomaso de Bronzi, que era un ilustre, prominente ciudadano de la Città del Castello. Había además una cultura competitiva en este momento de elegir o decorar las iglesias familiares eh, como una actividad que consolidaba y mantenía el honor y el estatus de una familia en la sociedad de la época. Pero más allá de eso también son una expresión, además de ser un alardeo de poder, son también una expresión de la fe puesta sobre la figura de San Sebastián, como se denota en algunas de las inscripciones que encontramos en algunos de estos retablos, o incluso en otros casos en la presencia de los donantes muy chiquiticos en la parte inferior de la escena, en donde la imagen literal está diciendo: nos encomendamos a ti y te damos esta imagen como un voto para que por favor intercedas por nosotros en esta posible situación. Para la segunda mitad del siglo XV ya se empieza a popularizar otro tipo de imagen en la que San Sebastián se extrae totalmente del contexto del martirio, ya ni siquiera encontramos como a los arqueros atacándolo, sino que se convierte solamente como en esta imagen individual del santo que muestra en su cuerpo el dolor, las heridas a las cuales ha sido sometido, eh, pero que además, como vemos en la imagen de Botticelli, se muestra calmado, se muestra confiado, y son imágenes que de alguna manera reflejan esa promesa de salvación, que es una promesa que existe para todos los fieles, pero que se hace realidad en el caso de San Sebastián. De alguna manera, el éxito de esta escena se debe a que al enfrentarse con esta imagen, se nos está mostrando que no solamente San Sebastián está dispuesto a intervenir y a recibir esas flechas de la peste en nombre de nosotros, sino que es una imagen de redención, es una imagen de permitir al creyente un acceso directo a esa promesa de salvación que se contiene incluso en el cuerpo de San Sebastián herido por las flechas del martirio, pero aún vivo. Las representaciones renacentistas de este San Sebastián, que además conforme pasa el tiempo se va volviendo cada vez más joven, más hermoso, más atlético, son usualmente estudiadas como
Obras que son creadas en pretexto para los artistas como una oportunidad de ejercer su fascinación con la anatomía humana, de explorar todas esas posibilidades del cuerpo, con la importancia del naturalismo, la importancia que el naturalismo tiene en el arte del Renacimiento. Pero esta visión puramente estética a la hora de mirar estas imágenes deja de un lado también la complejidad que tuvieron como imágenes de devoción en tiempos del Renacimiento. Esta asociación también de Cristo con San Sebastián surge de la representación del santo con esta verticalidad, pero también del santo por sí mismo, sin estar acompañado de las escenas del martirio, llegando a ser equiparado incluso a algunas advocaciones de Cristo. Estas son imágenes de un pequeño formato, esta imagen de San Sebastián que tenemos mucho más chiquita, solamente medio cuerpo, como una imagen que posiblemente tuvo un uso más bien de devoción privada y que quizás no solamente funcionaba como un vehículo para pedir la intervención del santo, sino que también quizás también había una cierta relación meditativa con la imagen, de meditar frente al martillo, pero también frente a esa promesa de redención que se hace evidente en su historia y que formalmente llegan a ser muy similares a imágenes de Cristo, como por ejemplo el Señor de los Dolores, si no estoy equivocada, o el Mago Pietatis, que vemos en esta representación de Giovanni Bellini, donde efectivamente vemos el uso del medio cuerpo, formatos mucho más chiquitos, imágenes que crean una relación, si se quiere, mucho más íntima con el espectador y en donde en ambos casos vemos las heridas del martirio, pero a la vez vemos a estos personajes resucitados. Y además de San Sebastián, el otro único santo universal, por decirlo de alguna manera, protector de la plaga, reconocido durante el Renacimiento, fue San Rocco, del cual encontramos también múltiples ejemplos en el arte colonial, porque fue una advocación que estuvo muy presente y a la cual se apeló, por ejemplo, en el Nuevo Reino de Granada en diferentes momentos de peste y de enfermedad. Interesante de San Rocco es que su historia sale a la luz o es rescatada precisamente a propósito de que se apela a él como santo intermediario en tiempos de la pandemia. La historia de él es que vivía en el sur de Francia, era una persona muy adinerada, pero decide abandonarlo absolutamente todo para irse en peregrinaje a Roma. Y en este peregrinaje pasa por diferentes ciudades del norte de Italia en donde hay brotes de peste, o sea que estamos situándolo más o menos como en la segunda mitad del siglo XIV, y él milagrosamente, como vehículo de Dios, logra incluso curar a algunas de estas personas de la peste y posteriormente termina él mismo por ser afectado por la enfermedad y sobrevive al efecto, al contagio. Eh, es interesante porque dentro de las historias que legitiman el culto a San Roque, se dice de que después de que murió, su cuerpo fue encontrado rodeado por una luz divina y que debajo de su cabeza había una tableta que en letras doradas decía que San Rocco iba a ser el santo protector de la peste y que cualquiera que se encomendara a él iba a estar a salvo de esta amenaza. Las principales características de las representaciones de San Rocco son que está vestido a la manera del peregrino, como lo vemos por el sombrero que porta y por la capa larga y el bastón. En algunos casos lleva una concha que hace alusión al peregrinaje a Santiago de Compostela, pero más importante aún es que siempre o casi siempre se levanta el vestido dejando ver en el muslo un bubo, una de las llagas, de las heridas causadas por la peste. Constantemente recordando al creyente que él sufrió de la peste, que él sobrevivió y que por ende su intervención ha de ser efectiva. El culto a San Rocco tuvo primero gran fuerza en el norte de Italia, especialmente en Venecia. Y fue en esta época en la cual un patricio veneciano decidió cómo escribir una historia más elocuente del santo. Y realiza una biografía que circula a través
de grabados desde el 1478 hasta 1489 y que es impreso en diferentes ciudades como Milán y que fue un elemento clave en la promoción del culto. Él además adiciona otra parte a la historia diciendo específicamente cuál era la inscripción que supuestamente estaba en esa tableta que apareció bajo el cuerpo de San Roque, que decía literalmente: aquellos sufriendo por la plaga, si acuden a la protección de San Roque, escaparán el contagio más violento. Él transmite, difunde esta historia en Venecia y incita a la ciudad a erigir una iglesia en honor a San Roque de inmediato para que la ciudad estuviera protegida de la peste y fuera liberada de cualquier epidemia que viniera de allí en adelante. Y es ahí cuando además se adquieren las reliquias del santo y con esta adquisición el estatus de San Roque como segundo gran santo de la plaga fue establecido y empieza a difundirse por el resto de Europa. De nuevo, en esta representación veneciana lo vemos con el bulbo brotando sangre como símbolo del contagio. Pero no solamente en Venecia se dio el culto a San Rocco, se dio en muchos lugares, y un lugar donde tuvo gran acogida fue en Arezzo, y lo podemos ver en estas dos imágenes encargadas a Bartolomeo de la Gata, perdón, en donde encontramos al santo en la primera imagen, la imagen que tiene los colores más vivos, frente a la fraternidad de laicos. Esa es de hecho una representación exacta de la fachada de la fraternidad de laicos, intercediendo ante la Virgen, pidiendo en tiempos de la peste, y es una imagen votiva que de hecho la fraternidad encarga para pedir por su protección en caso de un próximo brote. En la otra imagen, que lamentablemente no pude encontrar una imagen de mejor calidad, vemos de nuevo a San Rocco arrodillado con todos los elementos de los que ya hablamos, el bulbo, intercediendo en este caso ante Jesús, que está en el cielo, en este rompimiento de gloria rodeado de ángeles, lanzando las flechas de la peste. Y en el fondo tenemos la ciudad de Arezzo, de nuevo es una imagen votiva pidiendo la protección específica de la ciudad allí representada, y la capacidad de San Rocco de intervención es acá representada de una forma muy interesante, porque Dios Padre o Cristo lanza las flechas, pero ante la intervención del santo envía unos ángeles a que las recojan en el aire, de tal forma que la intervención de él es efectiva e incluso capaz de cambiar los planes divinos. San Sebastián y San Rocco van a aparecer en muchas imágenes juntos. En esta imagen de Benozzo Gonzoli, que es también una imagen de altar creada para unos mecenas en particular, que además deciden estar dentro de la imagen a una escala mucho más chiquita que la de estos dos santos, que también están acompañados por Nicolás de Tolentino y San Bernardino de Siena. De nuevo realizan esta ofrenda en manera de imagen para pedir la protección. En la parte superior tenemos los ángeles con las flechas, continuando esta tradición de asociar la plaga con un ataque celestial en forma de este objeto. En la parte derecha tenemos también una obra que corresponde a un encargo para un altar, en este caso para una nueva capilla dedicada a San Sebastián, San Rocco y San Demetrius en la ciudad de Bondeno. Es una imagen un poco extraña, porque generalmente no se representaba a San Demetrius, o era un santo no muy conocido, ya que en la parte de abajo haya este pequeño papelito que lo identifica como tal. Pero San Demetrius, que es un santo de origen griego, también su historia es muy interesante porque él muere siendo atacado con una lanza. De nuevo, como esa cita que les leí hace algún momento, estos santos que recibieron su martirio en la forma de estas lanzas o de estas flechas, están dispuestos a recibirlas con tal de proteger a los fieles que se encomienden a su culto. Estas imágenes no solamente nos dan testimonio de la relación entre los fieles y los santos a los que se les pedía auxilio en esta época, sino también nos muestran que en efecto el encomendarse y el crear una imagen votiva se consideraba una medida efectiva para la época.
Estas imágenes con objetos materiales pues funcionaban de alguna manera como intermediarios entre el mundo material y el mundo del santo, como vehículos para una comunicación, pero también era una manifestación de devoción por medio de la cual se buscaba obtener el favor del santo al declararse su fiel mediante el ofrecimiento de estas imágenes. Estas imágenes también pudieron funcionar de una manera alternativa como una fuente de esperanza. También de alguna manera esa imagen de San Sebastián con las flechas es sin ningún elemento narrativo. Nos da ejemplos de santos que vencen la muerte, que son redimidos o que incluso se curan de la enfermedad, como San Rocco, cuya victoria sobre estos males, sobre la muerte o sobre la enfermedad, resulta precisamente de su calidad piadosa, de su calidad de santos, invitando entonces a los fieles a seguir este ejemplo de santidad con el propósito de librarse y de sobrevivir tal como lo hacen estos santos de los que acabamos de hablar. Otra imagen que es muy interesante y que se utiliza muchísimo en tiempos de pandemia es la Virgen de la Misericordia. La Virgen de la Misericordia es una advocación que existe desde el siglo XIII. Esta es quizás una de las imágenes más representativas por Piero de la Francesca, la tenemos en la parte central, en donde, como les contaba, igual que en esa imagen de San Sebastián, la Virgen extiende su manto y protege a los fieles que se ubican bajo ella. Es interesante porque es además una iconografía, una imagen que es muy flexible, que se puede aplicar y se aplicó de muchas formas. Por ejemplo, si una orden religiosa en particular quería demostrar que la Virgen los protegía o que eran como la orden protegida de la Virgen, pues iban a acudir a la misma imagen, solamente que cambiando los personajes que se ubican bajo esta. Y en tiempos de la peste, pues también se utilizó la Virgen de la Misericordia, también conocida como la Virgen de la Merced, pues con la diferencia de que en este caso está protegiendo casi que literalmente como un escudo a los fieles de las flechas de la peste lanzadas por Dios. Eso está muy vinculado con el rol que tiene siempre la Virgen como intercesora de la humanidad, como protectora, y pues una idea consolidada que se adapta al nuevo contexto, a la nueva tragedia, que es la de la crisis, creando este subtipo de imagen. Esta imagen en particular es muy interesante porque era un gonfaloni, como una suerte de bandera o estandarte que se utilizaba durante las procesiones. Y a esta imagen se le adjudica precisamente el poder de haber frenado el ataque de la peste en Perugia. Vemos a la Virgen acompañada de algunos santos, podemos reconocer ya a San Sebastián, que está desnudo con las flechas del martirio, y en la parte de abajo se ubica la ciudad, mostrando específicamente la ciudad de Perugia, para la cual se estaba pidiendo la protección a través de esta imagen. La parte baja es muy interesante porque vemos personas que están intentando escapar de la ciudad, otros cuerpos botados en el piso, esta suerte de demonio o personificación de la muerte con alas acechando la ciudad, y el ángel atacándolo con la lanza, ya que mostrando de alguna manera que ante la intervención de la Virgen y con la intervención de la Virgen a través del uso de esta imagen y de las procesiones que la acompañaban, se va a lograr atacar y eliminar ese flagelo de la enfermedad y de la muerte en pro de los creyentes que se encomendaron a ella. En la parte de arriba, además, vemos a Jesucristo lanzando las flechas y a los dos lados unos ángeles que tienen estas aureolas, y uno dice justicia y el otro dice misericordia. Son como estas dos palabras que también se asociaban tanto a Cristo como a la Virgen. Cristo, el, el, que se encarga de hacer justicia y cuyo acto de castigo no es más que una repercusión entre el pecado de las personas, y misericordia, que es la que tiene la Virgen y que al interceder por los fieles. Acá otros dos ejemplos que además me parecen muy interesantes porque no toda la gente está dentro del manto de la Virgen. Vemos que hay quienes se quedan por fuera, y quienes se quedan por fuera pues efectivamente perecen ante las flechas de la plaga. En la imagen en blanco y negro, que no pude conseguir una versión a color, pero quería incluirla. Además, es muy interesante estas cartelas que nos cuentan, funcionan a la manera como de un cartoon, mostrando lo que estas personas en las diferentes zonas de la imagen están diciendo en este momento. Entonces, a la derecha, que están los hombres bajo el manto,
dicen, oh María, bajo tu protección buscamos refugio, y las mujeres del otro lado dicen, oh María, intercede por tus devotas mujeres. Mientras que las personas que están por fuera, del lado de los hombres, dicen, sufrimos justamente estas cosas porque no te amamos, y las mujeres replican, al igual para nosotras, porque no tuvimos fe en ti. De ahí que el acto de ser protegido y de no morir y no perecer ante la plaga también depende de la fortaleza de la fe de los creyentes. Interesante porque acá entonces los que se mueren no son castigados necesariamente por pecadores, porque los que protege la Virgen son pecadores también, sino que su falta de devoción por la Virgen y el no encomendarse lo que les causa finalmente la muerte. De alguna manera hay como una afirmación de si crees te vas a salvar y si no crees estás condenado. Se crearon también diferentes organizaciones bajo el nombre de la Virgen de la Misericordia en tiempos de plaga, y también podría pensarse este tipo de imagen que nos dice si te acoges o si te proteges o si te encomiendas a esta devoción vas a estar salvado, y si no, no. Incluso como un acto un poco de propaganda, de si le haces culto a esta imagen, si perteneces a esta cofradía, si demuestras tu devoción a esta Virgen en particular, vas a lograr ser protegido, y si no, no habrá nada que te salve de las flechas de la muerte. Hasta ahora hemos visto ejemplos del siglo XIII y del siglo XIV. En el siglo XVI, por supuesto, también estas figuras de la Virgen, San Rocco y San Sebastián continúan estando presentes en imágenes asociadas con la plaga o con la peste. En la imagen que tenemos a la izquierda, derecha e izquierda, por Veronese, encontramos a Cristo que detiene la plaga por las plegarias de la Virgen, San Roque y San Sebastián. La Virgen junto con él en las nubes a su izquierda, San Rocco en la parte inferior a un lado y San Sebastián del otro. Interesante porque en este caso, a diferencia de la Virgen que acabamos de ver, no es que esta figura de la Virgen o de los santos tengan la capacidad innata de proteger contra la plaga, muy a pesar de que esta sea enviada por Dios, sino que cumplen más bien un rol de intervención, que es otra forma de pensar esta relación con estas figuras. Me parece también interesante ver cómo, si bien las características formales van cambiando conforme va pasando el tiempo, el estilo y las características de lo que se considera buena pintura se van transformando, sigue existiendo también como una relación con las imágenes y la producción, sobre todo de imágenes votivas, incluso en el Alto Renacimiento. Por ejemplo, del otro lado tenemos un altar dedicado a San Roque, encargado a Giorgio Vasari para la Iglesia de la Compañía en Arezzo, un programa que no coincide con un brote específico, pero que cumple una función votiva al estar dedicado a proteger a la gente frente a cualquier posible llegada o recurrencia de la plaga. Esta obra data de un periodo en el que Vasari ya había asimilado todas las innovaciones artísticas que para este momento del Alto Renacimiento habían resultado en Florencia y en Roma. Es además reconocido como uno de los artistas más eruditos de su época. En la parte superior vemos a Dios Padre, se mantiene más o menos una composición como tradicional dentro de las imágenes asociadas con la plaga. Está lanzando las flechas desde la parte superior. Abajo está la Virgen y el Niño entronados en una plataforma, y alrededor hay varios santos, uno de los cuales es San Rocco, que lo vemos de espaldas, y el otro San Sebastián, de nuevo con el torso descubierto. Hay algo que no les había contado, pero San Rocco también está acompañado generalmente de un perrito, y este perrito es como otra prolongación de la historia de San Rocco, en donde se dice que cuando él sufrió de la plaga, de la peste, tuvo que alejarse a un bosque y logró sobrevivir gracias a que había un perro que le traía pan en el hocico. De ahí que el perrito también sea un atributo recurrente en las representaciones de este santo. Detrás de la Virgen están San José y Santa Ana. La Sagrada Familia como conjunto también fue invocada muchas veces en tiempos de la pandemia. Si bien Vasari entonces está presentando una imagen en cierta medida tradicional en cuanto a las convenciones que utiliza, también nos muestra un tipo de aproximación muy diferente a la pintura y a la imagen, que también se debe a dos cosas.
Una, a que la peste empieza a ser explorada también desde el punto de vista de la investigación y desde la ciencia, y que el arte también empieza a ser valorado más por sus características formales y la capacidad de representar de forma verídica la realidad y un uso prodigioso de la anatomía, y de la perspectiva y demás elementos de la teoría del arte renacentista, más que por su que valorada por su capacidad milagrosa o su poder de intervención. Es como que se genera una pequeña divergencia entre la imagen como objeto artístico que se estudia y que se valora por su calidad artística, y la imagen producida como un objeto efectivo y un objeto que tiene agencia, como lo vemos más en los ejemplos anteriores. Em, Esta dicotomía también de lo que dictaba la fe, dictaba la ciencia en tiempos de la peste ya en el siglo XVI, también se reflejan en las imágenes producidas en esta época, imágenes que son votivas, pero que no eran creadas necesariamente con la fe que se creía que a través de estas iba a comprar o asegurar la protección de los santos. Hay quizás una aproximación, si se quiere, más racional, en donde no se espera un resultado instantáneo o milagroso a través de la producción de estas imágenes, y en donde las imágenes no necesariamente siempre se crean ante la amenaza de un brote, em, sino que se crean más en conmemoración para espacios asociados con estos santos. Em, También la representación de la plaga en otras imágenes no es tan literal, sino que se utiliza un lenguaje un poco más erudito, más simbólico y alegórico para hacer alusión a este tipo de imágenes. Pues esto no quiere decir que San Roque y San Sebastián hayan dejado de ser representados, quiere decir que el uso que se le daba a estas representaciones era diferente y que por ende sus características formales también lo iban a hacer. Encontramos, por ejemplo, también imágenes más narrativas, cuentan la historia de San Roque, en este caso por Tintoretto, en donde vemos al santo curando a los enfermos de la peste, como nos lo cuenta su historia. Tampoco quiere decir que las imágenes hayan perdido su carácter de imagen votiva. De hecho, esta imagen, que ya es del siglo XVII, fue hecha a propósito o en agradecimiento a la intervención de la Virgen en tiempos de una epidemia en Polonia. Eh, Claro que la intervención o la búsqueda de esa intervención se da a través de la oración, no necesariamente a través de la imagen, pero la imagen continúa siendo un testimonio que queda como en agradecimiento y en conmemoración a la intervención divina en este tipo de sucesos. Bien, ahora las imágenes que hemos visto hasta ahora están más en el marco de lo público, son imágenes de gran formato, posiblemente encargadas por personas con un determinado rango para capillas que estaban dentro de iglesias públicas. Entonces, hemos abordado ya esa relación con la imagen también desde la imagen votiva, desde la imagen procesional, pero hay otro aspecto también muy importante, y son las imágenes dentro del espacio doméstico. Y las imágenes en el espacio doméstico también tendían a funcionar de una forma un poco diferente. De hecho, esa ortodoxia que ya para el siglo XVI, XVII se podía exigir a la imagen de carácter religioso, muchas veces escapaba estas otras representaciones más como populares, que eran utilizadas dentro del espacio doméstico. Es interesante también ver como la constante presencia de San Roque y San Sebastián. Estas placas, por ejemplo, que tenemos en estos dos ejemplos, son objetos que generalmente se ubicaban en el muro, bien sea fuera, en la puerta de la casa o dentro del espacio de la casa, como una manera casi que la manera en la que las personas actualmente pondrían una estampa en algún espacio de su casa, o las personas, incluso lo que vemos, por ejemplo, en los buses de servicio público, que el conductor le pone la Virgen de determinada advocación, como una manera de simbolizar que a través de esa imagen, entonces la deidad representada va a estar protegiendo mi hogar, en este caso específicamente protegiéndolo de la peste, porque al tener a los dos santos, San Roque y San Sebastián, podemos casi que estar seguros de que son imágenes que funcionaban específicamente en relación con este problema. De nuevo, en términos espirituales, las imágenes dentro de la casa funcionaban de una forma diferente, no solo porque muchas veces funcionaban de uno a uno, como imágenes que eran protagonistas de una devoción privada o de un ejercicio mucho más íntimo,
a través de la imagen como vehículo para acceder a los santos o a la Virgen representada, sino que muchas veces incluso existía como esta idea de que una vez yo ponía la imagen de la Virgen dentro de mi casa, ella literalmente me estaba viendo, pero también figurativamente me estaba viendo y me estaba protegiendo en todo momento. De ahí la creación de otros objetos que incluso eran para ser portados a la manera de, si se quiere, de amuletos, que de nuevo mantienen esta iconografía muy frecuente de la Virgen, San Roque y San Sebastián, pero en materiales y en técnicas muy diferentes. Por ejemplo, esta pequeña medalla de 7 centímetros está hecha sobre madre perla. Un objeto que además, un material que además tiene unas cualidades táctiles diferentes, deja pasar la luz de una cierta manera, entonces estas connotaciones como de pureza, como de luz, de características propias de un material como este, asociadas con el tipo de objeto y asociadas con la advocación, podrían haber tenido un uso más como a la manera de objetos de protección, de uso individual. Los grabados, por supuesto, también eran formas en las que las personas podían tener imágenes dentro de sus casas, grabados que además se vendían muchas veces en las calles, en las entradas de las iglesias, y que también de alguna manera lograban escapar como a esas, a la ortodoxia exigida por la iglesia en torno a la producción de imágenes. Podían tener diferentes funciones, como la que vemos de San Roque con el ángel, sencillamente de nuevo de ubicar esta imagen en mi casa, de pedirle protección, como lo indica la inscripción abajo, San Roque ora por nosotros, San Roque ora por nosotros, pero en otros casos llegan a tener incluso una carga de protección mucho más fuerte. Y dentro de estos objetos se encuentran algo que se llamaban como las hojas de oración, que eran hojas con imágenes, con símbolos y con oraciones, que no solamente se ubicaban en la casa, en los muros, por ejemplo, sino que también muchas veces se doblaban y se llevaban consigo. Este es un ejemplo súper interesante, esta Virgen con el niño en la nube, porque tiene el texto que nos está explicando primero en italiano. Esta imagen esta costumbre de cargar esta imagen o de adorar esta imagen fue traída por un predicador en Bolonia que dice que quien le reza a la Virgen esta oración que aparece acá abajo en latín todos los días en honor a la Inmaculada no va a morir de ninguna manera por consecuencia de la peste, va a estar totalmente librado. Incluso dice que los que no puedan leer, solamente con que cojan la imagen, la doblen y se la lleven consigo, ya van a estar completamente protegidos. Y abajo está en latín la oración. Entonces estamos hablando de una relación en donde ya no es solamente de intermediario o de ofrecer la imagen para que me proteja, sino en donde literalmente ese trozo de papel que tiene esta imagen y esta oración tiene la capacidad de hacerme inmune contra el contagio. Lo mismo con estos dos ejemplos. Primero San Sebastián con una oración a cada lado y este Cristo crucificado sobre esta cruz que se denomina la cruz de Tau. Tienen estos textos que indican en el caso de San Sebastián, tiene una oración en latín. Perdón que me perdí un poco en mis notas. Y por el otro lado, el objeto de la derecha, que es el Cristo en esta cruz, de hecho tiene una inscripción, se me perdió porque de hecho tenía la traducción porque es en alemán, pero no la encontré, en donde dice que ponga esta imagen en la puerta de su casa y que con que la ponga en la puerta de su casa va a estar protegida del arribo de la plaga. Y esas son cosas que no estamos hipotetizando desde el presente. Hay recuentos de las épocas, leí uno muy interesante, no tenía nada que ver con la peste, pero sí, bueno, un poco. Contaba de una familia que estaba encerrada en su casa y que resulta que la casa se empezó a incendiar y estaban en tiempo de peste, entonces nadie iba a ir a ayudarlos porque todo el mundo estaba confinado en sus casas, pero que ellos tenían este grabado de la Virgen pegado en la pared y que le oraron al grabado de la Virgen y gracias a su intervención, gracias al grabado que estaba físicamente dentro del espacio de la casa, el fuego se apagó y lograron salir ilesos. Por esta misma línea está también este tipo de amuletos, los Pestblätter o hojas de la peste que circularon principalmente en Alemania y en Europa Central desde los siglos XV a los siglos XVII, claramente en las zonas que todavía hacían parte de la Iglesia de Roma.
y que generalmente consisten en una cruz de la plaga, que es esta cruz que tenemos en el medio, que era como también una suerte de amuleto que se producía también en metal para llevarla consigo, y los dos santos, San Sebastián, San Roque y también San Juan de Nepomuceno, que en este caso aparece acostado en la parte inferior. La parte derecha tenemos una composición muy similar con la adición de la Trinidad en la parte superior. Esta cruz tenía una serie de letras que generalmente correspondían a palabras latinas, a diferentes tipos de oraciones, los cuales se podía apelar o a los cuales se podían orar en tiempos de la pandemia para evitar el contagio. Y que son de un formato súper chiquito y de nuevo funcionaban de alguna forma como estas imágenes, estas estampas religiosas que uno mantiene consigo, que algunas personas mantienen consigo en la billetera, eran como un objeto que si tú lo traías contigo y lo cargabas para donde fueras, pues te iba a garantizar que no ibas a estar afectado por la peste. Ya incluso un poco más lejos habían amuletos de otro tipo, y este ya es un ejemplo un poco tardío de finales del siglo XVII, en donde la presencia de imágenes se acompañaba también de la presencia de objetos, de materiales a los cuales también se les atribuía ciertos poderes de protección frente a la plaga. Hay también como un espacio compartido entre la ciencia y la creencia, si se quiere, porque por ejemplo en los Plesbater que vimos antes, algunos incluso abajo tenían oraciones para la peste o consejos de cómo prevenir la peste, pero consejos prácticos en términos médicos, información científica, para mostrar que este tipo de uso devocional de la imagen no necesariamente está en contravía con los avances científicos, sino que son complementarios. Finalmente la peste, si bien es una enfermedad del cuerpo, viene de un origen divino. Y en este caso tenemos imágenes de diferentes santos, en la parte de atrás la misma cruz, donde está cerrado la imagen de abajo, de cómo se ve el amuleto cerrado. Tenemos la misma cruz de la plaga, San Roque y San Sebastián. Y en la parte interior, diferentes materiales, algodón, seda, semillas, cera y otros amuletos también en plata de la Virgen de la Cruz de la Plaga. Finalmente hemos visto imágenes que se crean buscando intervención, imágenes a las cuales se le atribuye la capacidad de evitar el contagio, literalmente utilizadas en el contexto doméstico o incluso como amuletos portátiles. Y hay otro tipo de imagen, ya prometo que me muro, voy a correr, que son los exvotos. Dentro de las imágenes que hemos visto, vimos imágenes que también fueron hechas en conmemoración, como la de Reni, la del siglo XVII que les mostré, que es el palione de la plaga, o el palione de la peste, que después se creaban de forma conmemorativa. Este es otro ejemplo de imagen de ese tipo, un exvoto que se hace a la Virgen del Santuario de Europa, gracias a su intervención durante una plaga en Biela, en el norte de Italia. Tenemos de nuevo a los santos protagonistas, San Rocco mostrando la herida en la pierna y San Sebastián. Lo reconocemos además porque está un poquito del tronco del árbol en la parte de acá arriba y porque están las heridas de las flechas. Sin embargo, cuando pensamos en un exvoto, quizás este no es el tipo de imagen que uno se imagina. Pues más que grandes encargos, los exvotos como imágenes creadas en agradecimiento tendrían a ser de una factura mucho más humilde, imágenes que cualquier persona encargaba en un formato súper chiquito y de calidades diversas, para dar gracias, para llevar un santuario, dar gracias por la intervención de un santo de la Virgen en tiempos, en este caso específico en tiempos de la plaga, o por una intervención de cualquier otro tipo. No llegan muchos exvotos hasta el presente porque muchos de ellos también eran de carácter efímero, velitas, figuritas de cera, partes del cuerpo, objetos que finalmente pues, no se conservan tan fácilmente. Pero también tenemos este tipo de imágenes que son como, en el contexto italiano, son las tavolette votive, tablillas votivas, que nos muestran que no solamente existían esas grandes imágenes de agradecimiento para las enormes capillas, sino que también era una forma de una producción de imágenes que respondía a una devoción mucho más popular y a un nivel mucho más generalizado dentro de la sociedad de la época. No hay muchos casos, conseguí estos dos que tienen que ver con San Sebastián. Sabemos que son exvotos porque está el creyente súper chiquitico dándole gracias. En otros casos, como este exvoto de un sobreviviente de la peste que le agradece a la Virgen su intervención. Tenemos la estructura más clásica, que es como el texto, además de la imagen, el texto en el que se describe el milagro concedido.
pero aunque de forma muy breve me interesa traer este tipo de imágenes porque históricamente desde la historia del arte no han sido muy estudiadas, pero también son un testimonio bastante interesante de esta relación entre imágenes en tiempos de pandemia. Con esto terminamos, muchas gracias, perdón porque me extendí demasiado. ¿Aló? Lina, muchas gracias por la clase. Con mucho gusto, gracias a todos por conectarse y no les pido excusas por el tiempo. No te preocupes. Les damos muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en la clase. Gracias a Lina por la clase y nos vemos mañana a las 4. Una buena tarde para todos.